estábamos escuchando a Los Pericos, Sin Cadenas, y como anunciamos al comienzo del programa, vamos a conversar ahora con el profesor Carlos Ferreiras a raíz de, bueno, de toda una movida que hay para hacer una reforma en la escuela primaria que estaría en vigencia en el 2025. Así que bueno, buenos días, Carlos, ¿me estás escuchando? Buenos Hola. días, Alicia, sí, los estoy escuchando. Ah, Buen bueno. día para toda la audiencia, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, últimamente hablamos seguido porque, bueno, sos como nuestro referente en estos temas y, bueno, esta semana salió sobre todo explicando esta cuestión, estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, donde se está estudiando una reforma en la escuela primaria que tiene unos ítems en especial, pero que se está consultando al resto de los docentes. ¿Es así que ¿qué me podés decir del tema? Es así, hay están haciendo como un cierre o una serie de conclusiones a partir de un proceso participativo, que así lo dice el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, un proceso participativo para la transformación de la escuela primaria de la ciudad, ¿no? Es decir, la escuela primaria que queremos. Para eso lo que hizo fue bueno, realizar un proceso de consulta aproximadamente a entre 14.600 y 15.000 personas entre mayo y noviembre del año 2022. Bueno, están acercando las conclusiones y bueno, hicieron como una síntesis de los resultados de esas consultas, esos consensos, las tendencias mayoritarias, los puntos en común, bueno, los acuerdos y bueno, los comentarios que realizaron los diversos actores de la sociedad, ¿no? De la comunidad educativa. Y Y este, claro, lo que denominan es, dice, bueno, en clave participativa. ¿Por qué? Porque a partir de esas instancias de consulta y de diálogo para repensar la escuela, para iniciar justamente ese camino de la escuela que queremos, que así se nombra esta nueva propuesta, ¿no? En donde participaron, suponete, supervisores, equipos directivos, docentes de los niveles inicial, del primario, del secundario, de la modalidad de educación especial, bueno, las familias, por supuesto, capacitadores, formadores, estudiantes de los diversos niveles, jóvenes, los vecinos. Bueno, también creo que participaron representantes de diferentes sectores como los tecnológicos, el de la divulgación educativa, los científicos, ambiental y bueno, y especialistas y referentes educativos de internacionales de la nación, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí salieron una suerte de consenso que ellos lo sintetizan en 7 puntos. ¿M? claro, que es lo Que que yo leí precisamente sí, eso. salió en los medios, ¿no? Que bueno, que está, bueno, uno de los puntos, si te parece, los voy más o menos enumerando, que Dale. uno es que, bueno, que busca, uno de ellos que está centrado en los aprendizajes fundamentales, así lo denominan, que busca disminuir la sobrecarga de contenidos y apuntalar a contenidos priorizados o nodales que se vienen trabajando ya desde unos años a esta parte. También ahí está la aparición de los contenidos transversales que ya se trabajan en diversas áreas de conocimientos y bueno, la idea es justamente trabajar. Eso después lleva a otros puntos que ellos señalan que tienen que ver con el aprendizaje grupal. También, bueno, hay otro punto donde incorporan las capacidades a los contenidos de enseñanza, ¿no? En donde, bueno, justamente haya las capacidades sean objeto de enseñanza que sean integradas directamente con el resto de los contenidos, ¿no? Y ahí apuntan hacia el mundo dinámico que estamos viviendo, en donde, bueno, justamente aparezcan otras capacidades que le permiten desarrollarse en otros ámbitos de la vida a cada uno de los estudiantes. Después hay otro punto que sería, ellos lo enumeran, si mal no recuerdo, por acá lo tengo anotado, bueno, el punto 3 donde dice adquiere una renovada distribución de los tiempos escolares, es decir, tratan de ir en contra de esas estructuras rígidas, en donde, bueno, los esquemas de trabajo sean más atractivos para cada persona, ¿no? Es decir, lo que fundamentan en este apartado es que, bueno,
que los actores lo que resaltan es la necesidad del dinamismo de los estudiantes, ¿no? Que hoy estamos en una sociedad muy dinámica, con un montón de procesos que son muy dinámicos, valga la redundancia, y que justamente no permiten que a veces se centralice en una estructura rígida, sino que todo sea mucho más flexible, ¿no? Ahora, yo te hago Después, una... otro, sí, 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 decime. terminás y después te pregunto. Que incorpora nuevos espacios para el aprendizaje grupal, que es una cuestión que, bueno, que siempre nosotros en algunos encuentros hemos, yo siempre decía, siempre digo, bueno, a mí me gusta dar clases arriba en colectivo, porque, Claro. ¿no? Que, es decir, que hoy por hoy, que es algo que estamos avisorando desde hace un tiempo a esta parte, desde hace mucho tiempo, una pena que, bueno, estos 2 años en donde prácticamente muchas escuelas estuvieron cerradas, no se apeló a una reforma integral de los edificios, que también atenta muchas veces contra bueno, hay que hacer un trabajo exhaustivo ahí en esa parte, a veces hasta la estructura escolar, en cierto modo condiciona que estos proyectos a veces se lleven adelante, pero hay un punto que me gusta, que es incorporar nuevos espacios para el aprendizaje grupal, que es el tema de las excursiones, de las salidas didácticas, de trabajar, hacer trabajo de campo en una plaza, en Bueno, un parque, en eso una es, biblioteca. eso, viste, bueno, yo que no soy maestra, soy profesora, por lo tanto no conozco de los chicos más chicos, pero bueno, lo hemos hecho años, llevar a los chicos a Sí, sí, recorridos sí. En la con escuela charlas, secundaria es y común la eso. primaria es hermoso porque, bueno, trabajamos, yo fui maestro muchos años, creo que también te conté eso. Fui 10 años, trabajé en el distrito escolar 20, ahí en Mataderos, en la zona del Bajo, bueno, de Mataderos, cerca del barrio Los Perales, Ciudad Oculta, por ahí, la verdad que hacíamos unas salidas espectaculares, después íbamos, por ejemplo, al Rosedal, cosas que a los chicos le- el aprendizaje en esos ámbitos son mucho más enriquecedores que a veces estar encerrados durante 9 meses dentro de un aula, Sí, y ¿no? además les gusta y los entusiasma. Yo recuerdo de haber hecho salidas, no sé, al Parque Lesama y hacerlos exponer ahí sobre temas que tenían que ver y se reentusiasmaban y Sí, sí, hay sí. todo, pero bueno, con los chicos más chicos también juegan otras cuestiones que no son las mismas que con los chicos grandes. Y decime, Claro, vos en otros espacios eso es sumamente importante, el aprendizaje en un espacio al aire libre, bueno, plazas, parques, museos, teatros, es muy claro. importante. Y decime una cosa, esto que yo, viste, son muy lindos porque siempre vemos que los proyectos son una pinturita, Sí, pero bueno, hay que ver después cómo se llevan a la práctica porque hay que ver exacto. si los docentes se capacitan o se van capacitando todos, no todos se van capacitando, también hay que hacer una autocrítica, no solamente de la parte del Estado, sino lo que hacen los docentes. ¿Y vos cómo lo ves? ¿Ves que esto se puede llevar adelante? ¿Cuál es tu opinión en esto? Yo creo que se puede llevar adelante siempre y cuando todas las partes estén de acuerdo con llevarlas, porque a veces surge, como vos mismo lo decías recién, surge a veces actores que empiezan a obstaculizar estos proyectos que son muy interesantes. Yo lo que estuve leyendo y me estuve interiorizando, porque bueno, están haciendo un relevamiento de hace mucho tiempo y hay muchos actores involucrados. Es decir, lo bueno para llevar adelante este tipo de proyectos de transformación es que la comunidad esté de acuerdo y que, bueno, que justamente surja a partir de un consenso, porque a veces eso es donde la mayor dificultad aparece en la puesta en práctica de los consensos. Entonces, para eso lo que hay que hacer es justamente, bueno, tener todas las herramientas a disposición de aquellas personas que van a llevar adelante la Claro, transformación. si no va Porque al si no, fracaso, queda claro. todo En claro, el, queda toda una serie de enunciados. Por ejemplo, dice, bueno, después los puntos 5, 6 y 7 te dicen, bueno, ser más inclusivas las prácticas, una articulación más profunda con el nivel inicial del secundario, un vínculo más estrecho con la tecnología. Pero si bueno, empieza justamente a, eh, a ver diferencias ahí en esas puestas en práctica, te digo que
que todos los proyectos fracasan por eso, porque Claro, y bueno, además no solamente eso, sino que todos tienen que contar con las herramientas adecuadas, porque bueno, la tecnología, muy linda la palabra, pero todos los colegios tienen que claro, estar adaptados a eso. A claro, mí me ha pasado cuando empezaron con el tema de las computadoras, que en cuarto, quinto año, en un colegio, que bueno, desapareció el router y nunca más volvió a aparecer el router. Entonces, claro, ¿para ay, qué tenemos las computadoras si no teníamos cómo usarlas? O sea, y encima cuando fueron las primeras computadoras y lo habían puesto en un lugar que, bueno, por supuesto lo habían extraído y bueno, ¿y para qué queremos? O sea, que tiene que haber, como vos decís, un consenso y una bajada a la realidad y a la práctica de cada claro, institución, que es lo que porque si no corresponde. sabes qué pasa, Ali, que queda todo, perdóname, queda todo en la discusión y viste que una característica muy particular nuestra, que todo Claro. queda en la discusión, parece que se discuten, se llegan a acuerdos, bueno, todo queda en un papel, una cosa así, pero después no se llevan adelante los proyectos y ahí está realmente para todo esto hay que, ya te digo, tengo esperanza en el sentido de que, bueno, todo surge de un consenso, si hay 15.000 personas y hubo una participación activa de todos los actores implicados, es decir, desde los estudiantes, las familias, el arco científico, tecnológico, etcétera, etcétera. Bueno, Claro. ahora, bueno, remanguémonos y trabajemos a ver qué Claro, hacemos. Pues es ahora muy lindo, yo hagámoslo. te digo que vos, Claro, sí, vos lo lees y es una cosa claro, espectacular. sí. Los proyectos, Tenemos experiencia en esos, en una época los PowerPoint o ahora los nuevos sistemas de presentación de estas cosas. Vamos a ver si se concreta. Y decime, hace varios programas que vengo hablando de un tema que me parece terrible, pero bueno, vos sos egresado de letras, yo soy de historia, vos tenés más autoridad para hablar de esto. Están rehaciendo, reescribiendo es la palabra que usan, textos de las primeras, los primeros guiones de James Bond, ahora de las novelas de Agatha Christie, bueno, de los cuentos, ¿no? Como La ujú. Cenicienta, Blancanieves, bueno, adaptándolos a la nueva modalidad. Bueno, Ujú. no sé qué opinas vos como gente de letras sobre qué pasa, por qué hay que cambiar lo que se escribió en una época y que formó parte de la historia de esa época. No sé cómo lo ves vos esto. Yo la verdad es que si hay alguien que quiere reescribir, lo que podría hacer es pensar una idea que contradiga lo que ya está Nueva, escrito, que a ver si porque pueden hacerlo. así es muy fácil. Pues si yo empiezo a reescribir algo y empiezo a escribir lo que sé yo con lenguaje inclusivo, cambiar los personajes, lo que dicen o lo que hablan, porque bueno, a ver, convengamos que uno tiene que ser cuidadoso de cómo está narrando al otro, ¿no es cierto? A fin de no perpetuar, por ejemplo, estereotipos, formas de exclusión que hacen daño. Pero esto no implica que en la literatura los personajes no puedan decir ciertas cosas. Y Creo además, que una escritora colombiana había dicho eso. claro, Porque realmente, es decir, porque además convengamos esto, ¿no? Porque la literatura siempre va a ser testimonio de su tiempo y eso no se puede borrar. Es decir, lo que se necesita en realidad son lectores críticos capaces de entender la literatura en su contexto, claro, y además porque es también muy fácil refleja una época, y entonces, si en esa época ese era el lenguaje, y así se hablaba, y así por existía, y supuesto, si, porque si no vamos a dejar de hablar, decía yo, no sé, de la época de la esclavitud, porque existía la esclavitud, y vamos a cambiar que lo que está hecho, lo que se haga de ahora en más puede tener esas pautas, pero lo que está hecho, lo mismo si vemos un programa de televisión viejo que habla de determinada manera o cosifica a la mujer. El otro día decía Nicolás que nos reíamos porque decía, bueno, entonces no se va a poder decir más Sancho Panza porque tiene panza. O sea, yo no entiendo esto, no lo puedo entender. Y hay mucho conflicto porque hay mucha gente a favor y mucha en contra también. ¿Eh? He leído artículos donde gente especializada, bueno, se ha quejado de esto. Por lo que veo, pensás igual. bueno, sí, porque me hace acordar a lo que hay un escritor, George Orwell, que escribe una distopía, ¿no? 1984,
Y bueno, ahí se nombra un partido y un partido es el que tiene el poder de crear lo que se conoce como una neolengua, ¿no? Que consiste en una reducción sistemática del pensamiento, una reducción gradual del pensamiento de los ciudadanos a través justamente de la reducción del lenguaje, ¿no? Es claro, decir, suprimir palabras que ya no dicen lo que quieren decir, se apelan a otras, algunas son imprecisas, solapadas. Entonces, bueno, ¿qué buscan hacer eso? Porque la verdad es que mira, creo que es un fanatismo que abraza lo totalitario, todo eso. Esto, que se toma el trabajo en todo caso de leer todas las obras, ver todas las películas, hacer un laburo exhaustivo sobre eso y bueno, y que proponga una crítica sobre eso. Para eso está lo que se denomina la transtextualidad que dice Genet, que uno claro. puede apelar a una crítica para citar un texto, bueno, si está en contra o está a favor, pero no reescribir algo porque, mira, esto es muy, muy interesante, sin ánimo de ideologizar un poco el tema, ¿no? Pero vos fíjate que lo que hicieron con el prólogo del Nunca Más, que reescribieron el prólogo del Nunca Más para acomodar a una realidad. Y la verdad es que, bueno, la propiedad intelectual en dónde queda, Claro, claro. Y además, ¿no? ¿por qué vas a Eh, reescribir algo que alguien pensó, hizo, que es de su autoría y que se hará responsable de lo que escriba? Y está la opción de leerlo o no, si no estás de lo que acuerdo. pasa, lo que pasa, Alicia, que pensar debe ser el trabajo más difícil para Claro, todos. no hay nada Porque nuevo, no se cae una idea. Claro, dice que es sí. una cuestión de decir, bueno, agarra, sentate, pensar, escribí, bueno, querés escribir una contraofensiva sobre, bueno, creo que en Gran Bretaña creo que se había puesto un terrible debate porque, bueno, querían escribir, creo que Charlie y la Casa de Chocolate, creo que era, bueno, porque ahí aparece una serie de cosas, referida a Matilda, creo que era de Roald Dahl, porque, bueno, se consideraban ofensivos las cuestiones que se decían ahí, ¿no? Entonces yo digo, bueno, a ver, agarré, escribí que es el lugar de Matilda, ponerle el nombre Carlota, si querés, y bueno, que contradiga todo eso, pero pensá y escribí un libro de 300, 400 páginas, y bueno, Claro, propone otra visión, claro, pero no no. estés reescribiendo los textos que son ya clásicos, porque la verdad es que se meten con la estructura de pensamiento de otras personas que es ofensivo. No, y con clásicos de la literatura, o sea, no tiene lógica. Bueno, esto es lo que está pasando y esto va a traer mucha tela para cortar, así que vamos a Sí, hablar. porque esto creo que recién empieza, Esto recién empieza porque, bueno, yo que me veo todas las películas de James Bond, y sí, por supuesto, los guiones de las primeras no son los de ahora, tampoco es la tecnología ni la forma, pero bueno, es lo que había en ese momento, y lo mismo lo de Agatha Christie, hasta los mismos cuentos, bueno, que se escribieron, y bueno, eran así. Ahora inventemos nuevos cuentos que sean actualizados a las nuevas modalidades. La verdad por que supuesto. me tiene esto que no entiendo, no entiendo estas cosas extremas que van pasando y que además no son acá en nuestro país, son generales, no es que No, 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 solamente son acá. generales, sí. Así es. Bueno, Carlito, siempre es un placer hablar con vos de todo. Tenemos tantas cosas para hablar. Siempre te digo, tenés que venirte un día acá y mientras vamos haciendo el programa vamos conversando porque han pasado ahí cosas, viste que no se sabe qué va a pasar con la herencia de Borges que salió en estos días. Ah, bueno. Parece que la va a tener los 5 sobrinos que tenía Kodama, que bueno, no están, no son del ámbito, que desapareció el testamento universal que había hecho en su momento Borges, así que están por estos días con ese tema y con el legado que encima escribía en manuscrito, no llegó a usar computadora, así que andás a ver dónde está todo eso, ¿no? Por eso, viste que Borges, como, bien fiel a lo que son muchos todo lo que está ocurriendo, no me acuerdo cuál era la obra de Borges, que bueno,
que más o menos este tipo de intríngulis lo aborda. Así que es bien borgiano todo lo que Todo, ocurre. hasta esto que está pasando en este Bien, momento. bien laberíntico, ¿viste que a él le gustaban los laberintos? Bueno, Claro, acá tenemos. acá tenemos, dejó un laberinto para que el resto se ocupara. Bueno, te mando un abrazo, siempre es un placer Bueno, hablar con Alicia, vos. un gran abrazo para vos y un gran abrazo para toda tu audiencia y que bueno, que en estos días de reflexión, bueno, de Pascuas y de Semana Santa, bueno, que la mayoría de las personas podamos encontrar lo mejor adentro nuestro para poder volcarlo a la sociedad. Te mando un Bueno, gran abrazo, muchas gracias por tu llamado. bueno, felices Pascuas para vos y para toda tu Gracias, familia. Que te vaya muchas bien. gracias, Bueno, gracias. escuchamos música y volvemos.